Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, aquí estamos iniciando esta nueva clase de nuestro curso de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, en este caso es la clase número quinta, donde vamos a explorar, donde vamos a analizar las mesetas número 9 y 10, ¿no? O los capítulos 9 y 10, que son, eh, que son dos partes muy importantes, yo diría, ¿no? Una es la que se llama micropolítica y segmentariedad, ¿no? Y la otra es devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, ¿no? O sea, hay muchos conceptos ahí, algunos que ya vimos, otros nuevos, pero donde aparece quizá más una cuestión política probablemente, que ya estamos de a poco viendo, ¿no? Eh, Así que la idea va a ser la siguiente, vamos sin más, digamos en forma directa, al material de lectura. La idea es ver un poco los conceptos de lo molar, lo molecular, la noción de devenir animal, de devenir mujer, de devenir niño, de aexeidad o exeité. Tengo un material de lectura bastante largo, son 4 páginas, así que voy a leerlo. Tiene muchas citas, ¿no? Probablemente, así que quizá trabajemos más con mi material y luego vaya a leer digamos, algunos párrafos. Distinto es la próxima clase, que a veces tengo un material más largo, a veces más pequeño, a veces trabajamos más con el libro, a veces más con mis notas y apuntes, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar así. Este material yo le puse una larga cita, ¿no? Una extensa cita, que dice lo siguiente, ¿no? O sea, una cita que extraje obviamente de 1000 mesetas. Nosotros no queremos decir que una creación de este tipo sea patrimonio del hombre, sino al contrario, que la mujer como entidad molar tiene que devenir mujer, para que el hombre también lo devenga o pueda devenirlo. Por supuesto, es indispensable que las mujeres hagan una política molar en función de una conquista que realizan de su propio organismo, de su propia historia, de su propia subjetividad. Nosotras, en tanto que mujeres, aparece entonces como sujeto de enunciación. Pero es peligroso adaptarse a un sujeto de este tipo, que no funciona sin agotar una fuente o frenar un flujo. A menudo el canto de la vida lo entonan las mujeres más secas, movidas por un resentimiento, una voluntad de poder y un frío maternalismo. De la misma manera que un niño agotado hace tanto mejor el niño, cuanto que ningún flujo de infancia emana ya de él. Tampoco basta con decir que cada sexo contiene al otro y debe desarrollar en sí mismo el polo opuesto. El concepto de bisexualidad no es mejor que el de separación de los sexos. Miniaturizar, interiorizar la máquina binaria es tan inoportuno como exasperarla. Así no se resuelve el problema. Hay pues que concebir una política femenina molecular que se insinúa en los enfrentamientos molares, pasa bajo ellos o a través de ellos. Fin de la cita. Esta cita la saqué de la página 277, 277, 278 de Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, que es algo que le vamos a ver más en la próxima clase. Pero bueno, como les dije, no es matemático esto, o sea, como los conceptos aparecen en diferentes mesetas, voy mechando por ahí un poco y un poco. Y lo traje a colación sobre todo por lo molar y lo molecular, porque vean que acá Deleuze y Guattari hablan de política molar, hablan de política molecular, hablan de devenir mujer, ¿no? Este tipo de conceptos. Retomando un poco lo que veníamos viendo, en la clase pasada vimos nosotros las nociones de líneas, ¿no? La línea de fuga, la línea de segmentariedad blanda o flexible y la línea de segmentariedad dura. ¿Mm? O molar. Entonces ahí viene un poco la idea de lo molar, lo molecular. Para pensar lo molar y lo molecular, la política molar y la política molecular, está bueno retrotarnos un poco a esa división entre los diferentes tipos de líneas vitales, que como decían Deleuze y Guattari, no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que tienen características distintas y sí las tres pueden tener su germen o tienen un germen de su propia destrucción también, ¿no? La noción de política molar tiene que ver con una política estructurada a partir de las líneas de segmentaría dura o molar, es decir, son líneas divisorias, son líneas representativas. De alguna manera, para ser más simple, una política molar es una política, lo que entendemos como política representativa, una política divisoria, una política estatal, de alguna manera. O sea, ahí sí uno puede ver claramente esa noción de molaridad, una política más jerárquica. Mientras que la política molecular no, tiene que ver con la micropolítica, ¿no? Ese es el título de esta meseta, micropolítica y segmentaridad, con la micropolítica. Una política molar es una macropolítica que tiene que ver con la esfera estatal representativa de alguna manera,
Y una micropolítica tiene que ver con la política molecular y tiene que ver con la política de la vida cotidiana, con la flexibilidad precisamente de los límites, con la capacidad de transformación, con el proceso de devenir. Ahí aparece, como vemos acá, el devenir. Por eso vean esta diferencia que hace en esta cita de Deleuze y Guattari de la política molar y de la política molecular de las mujeres, ¿no? Esto es interesante. Que lo vamos a ver, que tiene que ver también con esta noción de devenir mujer, que dice las mujeres también tienen que devenir mujer. ¿Mm? Parece extraño. Ahora vamos a ir ahí. Pero primero quiero que entendamos más o menos esta división entre molar y molecular. Molar tiene que ver con la línea de segmentariedad dura, con la macropolítica, con la política representativa. Molecular tiene que ver con la micropolítica, con el proceso de devenir, con la línea de segmentariedad flexible o blanda. ¿Mm? Bien, ahora empiezo, esta era la cita, sigo con mi texto. Dice, las luchas micropolíticas amplían y crean libertades civiles en lo macropolítico. Esto es un poco también lo que dice en la cita, digamos, ¿no? Cómo lo micro y lo macro se relacionan y las dos cosas son importantes. Tal como plantean Deleuze y Guattari en el apartado 1933, Micropolitique et Segmentarité, lo cito, las fugas y los movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases, de partidos. Esto lo extraigo de la página 221 de este apartado, Micropolítica y Segmentariedad. Estas políticas, decía antes, de minorías no representadas se incorporan en clave democrática institucional por medio de la adición axiomática que llevan adelante gobiernos socialdemócratas o lo que va a llamar más adelante, en las próximas mesetas, ya lo veremos, Deleuze y Guattari, Estado socialdemócrata, ¿no? Entonces, vean, esto ya implica una diferencia bastante importante respecto de otros planteamientos que tenían Deleuze y Guattari, por ejemplo, en el Antiedipo, hace tan solo 8 años atrás, en el 72, donde no planteaban esta relación molar-molecular y esta visión, si ustedes quieren, positiva de lo molar, por tanto positiva de cierto grado de representatividad o de estatalidad. Es decir, más bien había una pulsión muy libertaria y muy antiestatista, de alguna manera, en el Antiedipo. Acá ya aparecen ciertas sutilezas, porque vean lo que dice. Las fugas y los movimientos moleculares, o sea, de la vida cotidiana, el proceso de devenir de la micropolítica, no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares, o sea, si no impactaran por las organizaciones molares, vale decir estatales también, ¿no? Y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases, de partidos. O sea, lo que están planteando Deleuze y Guattari es una relación, eh, es un vínculo, claro, entre micropolítica y macropolítica, entre molaridad y molecularidad. No es que la molecularidad tiene que ser más importante e independiente de la molaridad. No, las dos van a tener una relación. Tal vez, si ustedes quieren, hay una prioridad de lo molecular o hay una preferencia de lo molecular respecto a lo molar, porque lo molecular está más vinculado con la línea de fuga y el proceso, de alguna manera, de una libertad en el sentido deleuziano tiene que ver con la afinidad con la línea de fuga. Por tanto, si lo molecular está más cerca de eso, bueno, hay una visión más libre en ese sentido. Pero vean cómo dice que si no impactan lo molar, no se ven tampoco los procesos de transformación. Es decir, otra forma de plantearlo, como lo veremos, es si lo molecular no termina impactando en la política, en la macropolítica, otros se van a hacer cargo de la macropolítica, en un sentido quizá contrario al sentido libertario que busca Deleuze. Quizá queda poco claro, pero un poco de paciencia y creo que va a quedar más claro. Sigo. En el apartado, acá voy mechando un poco los dos capítulos. Como les dije, esta clase es un poco de los dos, ¿no? Dice, en el apartado 1730, devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, perdón, un error. Esta clase es sobre los dos. Estaba con la cabeza en otro lado. Esta clase es sobre los dos, ¿no? Lo que quiero decir es que me echo un poco los dos capítulos, ¿no? No es que estoy presentando uno y el otro, los estoy mechando al mismo tiempo. Bueno, sigo. En el apartado 1730, devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible de 1000 mesetas, la otra meseta, Deleuze y Guattari definen el devenir como no correspondencia de relaciones, ni semejanza, ni identificación, ni progresar, ni regresar, ni filiación alguna. Vale decir, y esto es muy importante y lo subrayo, porque
que a veces uno tiende a pensar el devenir como esto. Devenir no es parecerse ni imitar. Esto es importante porque uno tiende a pensar, bueno, devenir mujer, ¿qué es? Devenir mujer sería feminizarse y eso implicaría, desde el punto de vista de un hombre, obviamente, tomar rasgos femeninos, desde el punto de vista mimético de la mímesis. No, devenir animal quiere decir tomar rasgos animales, en el sentido de mimetizarse con lo animal. No, es otra cosa, ¿no? Cuesta pensarlo porque uno tiende a pensar representativamente y miméticamente, pero no es eso. Por ejemplo, y les doy unos ejemplos. Devenir animal no es imitar un animal, ladrar como un perro, caminar en cuatro patas, son ejemplos obvios, digamos. No es algo mimético, es entrar en agenciamientos, dice Deleuze, ¿no? En Mil Mesetas, Deleuze y Guattari dan el ejemplo de un devenir animal a través de la película Los pájaros de Hitchcock, la película de 1963, extraordinaria, si no la han visto la recomiendo. Si me hacen acordar puedo subirla al foro interactivo porque seguramente tiene que estar en algún lado o hasta en YouTube, quizá esté. Aquí el director, para emular, esto es un ejemplo que da Deleuze y Guattari, para emular el canto del pájaro, de los pájaros, no lo reproduce ni lo imita. Produce un sonido metálico, si ustedes van a ver la película van a ver que se hace un sonido metálico y electrónico en variación continua. El devenir animal del hombre es real, pero aquello que él deviene no es un animal real, es un color o una línea. ¿Mm? Ese sonido metálico en variación continua, de alguna manera es un color, es lo que llama Deleuze y Guattari un color o una línea vital de alguna manera, que entra a un agenciamiento de tipo animal. Pero eso no implica parecerse miméticamente, eso no implica reproducir exactamente cómo camina un animal, eso sería muy vulgar, muy burdo, digamos, ¿no? Implica algún grado de resonancia, de agenciamiento, precisamente, animal, ¿no? Esto es lo que plantean. Lo mismo va a ser respecto del devenir mujer, digamos. Entrar en un tipo de agenciamiento o de afectación, ¿m?, de devenir mujer. Este es un tema complicado que ahora voy a desarrollar también porque esta noción ha sido objeto de críticas por parte de algunas lecturas feministas, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué es el devenir mujer? Digamos, Deleuze y Guattari están colocando a la mujer o a lo femenino como una otredad absoluta, y eso revelaría, no sé, en principio, que es un concepto construido por hombres blancos, heterosexuales, que conciben a la mujer o lo femenino como algo completamente ajeno, digamos, lo cual un grado de certeza tiene esa objeción, digamos, ¿no? Solamente un hombre probablemente puede haber creado el concepto de devenir mujer. Una mujer difícilmente pueda crear el concepto de devenir mujer porque es mujer, ¿no? O está en ese devenir, o está en ese proceso. Ahora, lo que marcan de la desigualdad es que, ojo, que hasta las propias mujeres tienen que devenir mujer. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle ahí. Pero quiero primero que se entienda esta noción de devenir. Devenir no es imitar, devenir no es reproducir, devenir no es un proceso mimético, devenir es entrar en un agenciamiento que tiene que ver o que de alguna manera está atravesado por la animalidad, la feminidad, etc. Para Deleuze y Guattari, el anomal, no anormal, anomal, es una posición o conjunto de posiciones en relación a una multiplicidad. Es el desigual, el desterritorializado, el excepcional. El anomal viene de anomalía. No es un individuo ni especie, es un fenómeno del borde, un outsider que habita en el entre, aquel cuyo yo está constituido en el umbral de dos multiplicidades, ¿no? Y acá empezamos a hablar de este otro concepto que es aixeidad o exeité en francés, ¿no? Que es lo más parecido que hay a la noción de sujeto en Deleuze. Para hacer de una manera clara, digamos, como no hay noción de sujeto en Deleuze, lo único más similar que tenemos, o el sujeto entre comillas, ¿no? Subrayo entre comillas, deleuziano, es esta noción de exeidad, que ahora vamos a explicar, que no es ni un individuo ni una especie, es, acá lo define como un outsider o un fenómeno del borde que habita en el entre, ¿sí?, y cuyo yo, también entre comillas, está constituido en un umbral de multiplicidades, ¿no? Deleuze y Guattari se sirven del concepto de aixeidad, así lo traducen, exeite, que toman de Duns Scoto, un filósofo medieval, al que redefinen como, y lo cito, individualidad de un día, de una estación o de un acontecimiento.
Es decir, un individuo compuesto de grados e intensidades, opuesto al sujeto moderno, solipsista, identitario, cristalizado y universal. La exeité de un scoto es un término cuya raíz proviene de eke, he aquí. Es decir, es una individualidad del acontecimiento, del aquí, de la hora, de esta intensidad. Pero esa intensidad, cuando cambie, ese individuo va a cambiar. Cuando ese día cambie, ese individuo va a cambiar. Cuando esa estación cambie, ese individuo va a cambiar. ¿Se entiende? O sea, es un individuo, entre comillas, o es una singularidad temporal, vinculada con el acontecimiento. Es decir, no hay nada cristalizado allí. Esto es importante para entender bien la ontología deleuziana. La ontología deleuziana es una ontología de los movimientos, es una ontología de la velocidad, es una ontología del movimiento aberrante, como dice la Pujat, digamos, ¿no? Entonces, ¿hay singularidad? Sí, hay singularidad. ¿Hay individualidad? Sí, en este sentido. Es una individualidad siempre provisoria y siempre constituida en el entre de multiplicidades, siempre constituida en la afectación de otro y cómo uno afecta al otro. Entonces, en ese sentido podemos hablar de una aixeidad, de una individualidad siempre provisoria, siempre en fuga, pero una singularidad al fin, que existe, pero que está en proceso de devenir todo el tiempo. Entonces, a eso le llamamos aixeidad. Vale decir, se trata de un modo de individuación que no es del orden de la subjetividad, sino es un cuerpo definido por la longitud y la latitud, ¿se entiende? Por el espacio-tiempo. De este modo, la individuación de Deleuze y Guattari es radicalmente diferente a la noción de persona, sujeto, sustancia. No tiene nada que ver. La exeidad es una individuación molecular, o sea, más afín a la línea de fuga, es decir, en devenir, como las estaciones, verano, invierno, primavera, otoño. Este tipo de individuación es un efecto del afectar y de ser afectado, del movimiento y el reposo de moléculas. Deleuze y Guattari delimitan la exeidad como una individuación molecular. Esa es una forma de entenderla. La exeidad es una individuación molecular. Por tanto, la línea molecular o la línea de segmentaridad flexible molecular es una línea que está siempre en proceso de movimiento, es una línea que está en umbrales, es una línea que está en un proceso de cambio. Por tanto, la individualidad que es consecuencia de esa línea tendrá esas características, estará en devenir. Es una individuación molecular. Esta individuación sin sujeto puede pensarse en línea con el yo, acá hay otra forma distinta para pensarla, de David Hume, que es un filósofo muy importante para Deleuze, filósofo empirista escocés, muy importante, un filósofo de 1700, donde Hume lo que hacía era pensar la individualidad. Él no pensaba el yo. Para Hume no existía el concepto de yo. El yo era un haz de percepciones. O sea, en tanto y en cuanto yo percibía, había un elemento constante, pero cuando cambiaba mi percepción, yo cambiaba. ¿Se entiende? Miren esto, dice, en tanto es consecuencia de un haz de percepciones que se modifica con lo percibido. Para Deleuze no hay individuo separado del acontecimiento que lo constituye. O sea, si yo en tanto individuo soy constituido por mi acontecimiento, vale decir por la relación de agenciamientos que tengo, no puedo pensarme por fuera del acontecimiento. ¿Tengo singularidad? Sí. ¿Tengo una particularidad? Sí, pero al interior del acontecimiento, no separado. No soy un átomo. O sea, la visión atomística de individuos es lo opuesto de Deleuze, es lo contrario, digamos, no hay un atomismo en ese sentido, no hay un atomismo al estilo de Epicurio o al estilo también más como liberal, ¿no? O ultraliberal de individuos como átomos, no, hay un acontecimiento, al interior del acontecimiento hay individuación, no es que hay un bloque homogéneo, hay individuación, pero una individuación en devenir, siempre provisoria, molecular. Para Deleuze no hay individuo separado del acontecimiento que lo constituye. El sentido siempre está en el entre, ¿m? En el entre de dos cuerpos, de dos líneas diferenciadas. Por ejemplo, y les doy estos ejemplos, no es el árbol es verde, es green tree, verde arbolar. Acá juega con el inglés, ¿no? No es el chico tiene ojos azules, es blue eye boy, el azul ojeado muchacho, es difícil de traducir al castellano. No es estoy caminando por la calle, es I'm street walking, calle caminar. Deleuze detecta que el inglés tiene esta cualidad de un verbo que contrae el acontecimiento, ¿m? Y convierte al sustantivo en un verbo infinitivo, street walking, ¿no? Esto es lo que le interesa también del inglés,
le interesa la literatura angloamericana y le interesa la lengua inglesa porque tiene esta flexibilidad, como dice acá, de convertir al sustantivo en un verbo infinitivo y de alguna manera dar cuenta de que es inseparable la acción del individuo del acontecimiento. La concepción subjetiva de Lesiana produce una individuación alternativa que da cuenta de singularidades con tres características. En primer lugar, está compuesta por grados de intensidades. O sea, una individuación tiene intensidades. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que tiene intensidades? Bueno, que tiene diferentes velocidades, que tiene diferentes formas de moverse, diferentes formas de afectar y de ser afectado. En segundo lugar, está envuelta en acontecimientos que transforman sus relaciones. Es decir, no podemos separar la individuación del acontecimiento que le dio forma. No lo podemos. Y por acontecimiento entiendo evento, entiendo vínculo. Y por último está inserta en circunstancias o en bloques de espacio-tiempo. Es decir, no la podemos sacar de esos bloques espaciotemporales que serán más o menos breves o largos. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser una estación, puede ser un mes, ¿no? Pero es importante que entendamos esto, ¿no? El concepto de axiidad o el concepto de individuación es temporal y la forma más simple de entenderlo es como individuación molecular. Bien. En Diálogos, otro texto del 77, pero que tiene que ver con esto que planteamos en Mil Mesetas, y retomando el concepto de devenir, dice Deleuze: devenir nunca es imitar ni hacer como ni adaptarse a un modelo. Recalco, quiero subrayar esto porque a veces es muy fácil caer en esta posición fácil de que uno deviene en tanto en cuanto se transforma físicamente o miméticamente en aquello en lo cual deviene. Y no es eso, no es eso. Según Deleuze, el devenir es un fenómeno de doble captura, vale decir, X deviene Y e Y al mismo tiempo deviene Z. El filósofo da el ejemplo de la abeja y la orquídea. La primera deviene una parte del aparato reproductor de la flor. En tanto que la orquídea deviene órgano sexual de la abeja, ambas son un bloque, en el proceso ambas devienen otra cosa de la que eran. Esto es muy interesante, esto de la abeja y la orquídea. Esto aparece en Mil Mesetas, obviamente, creo que lo tenemos marcado después, pero también él lo menciona en otros textos. O sea, la idea del proceso de devenir es que el proceso de devenir no es un proceso solo. O sea, uno deviene, pero el otro también deviene otra cosa. Este proceso de la reproducción de las flores tiene que ver con esta relación con la abeja, ¿no? O sea, con la abeja y con la orquídea, como bien lo dice. La primera deviene una parte del aparato reproductor de la flor. O sea, la abeja deviene parte del aparato reproductor de la flor. Y la orquídea deviene órgano sexual de la abeja. Ambas se constituyen en un bloque. Es el proceso de polinización que implica, ¿no? Entonces, de alguna manera, la orquídea toma la forma, si ustedes ven una orquídea van a ver que es muy similar a una abeja. La abeja se posa ahí y eso implica la polinización de flor en flor. Entonces, cada una deviene la otra. Eso es un agenciamiento, es una forma de explicar un agenciamiento, digamos. La puesta en relación de dos seres o de dos elementos que los modifican mutuamente. Por eso se habla de un bloque. Por tanto, para Deleuze, el devenir mujer no es imitar a una mujer o a lo femenino, no es travestirse. Aunque Deleuze rescata el elemento importante de cierto travestismo, esto lo recalco. No es excluyente tampoco, digamos, ¿no? Pero no es adaptarse a un modelo de mujer molar, identitario, binario, opuesto al hombre, a un modelo cliché de mujer, por así decirlo, sino precisamente salir de la máquina binaria, molar y jerárquica. Dicen Deleuze y Guattari, y lo cito: devenir es volverse cada vez más sobrio, más simple, más desierto y por esta razón más poblado. La experimentación es involutiva, es estar en el entre, se opone al overdose y al overdress, es decir, en lugar de sobrevestirse, ¿no? O sobredosificarse, hay que volverse sobrio y perder ropa para ser elegante. Son todas metáforas interesantes, como los personajes de las novelas de Samuel Beckett, siempre en la mitad, sin terminar, despojados, ascéticos, austeros. Lean, por ejemplo, una novela como Esperando a Godot y van a ver que esto es lo que plantea Deleuze, digamos, ¿no? Devenir tiene que ver precisamente con perder las características molares y devenir implica someterse al proceso de la molecularidad y eso implica perder la personalidad, la personalización, digamos. Por eso él dice volverse sobrio, en el sentido de volverse
despojado, ¿no? Todo devenir implica deshacer el dualismo binario desde dentro, de ahí la característica del nómade, que siempre está en el medio, que está atravesado de devenires. El devenir mujer subsiguientemente es un proceso de nomadismo deseante molecular en oposición a la mujer molar, ¿m? En oposición a cierto esquema de mujer molar, a lo que supuestamente se entendería como las características de la mujer molar. Acá es donde a veces viene la crítica que ahora vamos a ver, ¿no? Bien, si el yo es un devenir entre dos multiplicidades, si todo devenir es molecular, el devenir mujer no es ni imitar ni transformarse en la mujer molar, es decir, atrapado a una máquina dual opuesta y enfrentada al hombre, es decir, no es mujer versus hombre. Deleuze y Guattari en Mil Mesetas marcan que esta noción es válida tanto para hombres como para mujeres, ya que no implica emulación, sino producción de una subjetividad molecular femenina, según sus términos, y lo cito, emitir partículas que entran en la relación del movimiento y reposo, o a una zona de entorno de una microfeminidad, es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular. Estas son las citas que uno dice, ¿qué quieren decir exactamente Deleuze y Guattari? Son textos que he leído muchas veces, y les confieso que siempre hay un resto, a ver, que uno no puede decir a veces, entendí exactamente qué dicen, ¿no? A ver, vamos a analizarlo parte por parte. ¿Qué quiere decir emitir partículas que entran en relación al movimiento y reposo? Bueno, uno podría entender acá que esa emisión de partículas tiene que ver con la molecularidad. O sea, salir de la molaridad, salir de la cristalización y entrar en un devenir más molecular. Bien. Eh, Sigo, perdón. O a una zona de entorno de una microfeminidad. Aquí tenemos que ver a qué se refiere con microfeminidad. Quizá tiene que ver, me parece a mí, oponer esta microfeminidad en términos de micropolítica, o sea, una feminidad micropolítica, opuesto a una feminidad macropolítica. Entiendo que tiene que ver con eso. Es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular, y acá aparece la noción de mujer molecular. Ahora, dar cuenta de esta microfeminidad o de esta feminidad molecular, o de esta mujer molecular, implica también por default dar cuenta de la mujer molar. ¿Cómo sería la mujer molar? Porque los propios de Deleuze y Guattari dicen que la mujer tiene que devenir mujer, es decir, tiene que entrar en este proceso de microfeminidad. En este sentido, plantean que todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Según Deleuze y Guattari, el devenir mujer es la llave de todos los devenires, de todos. La sexualidad misma pasa por el devenir mujer del hombre. La sexualidad es una producción de 1000 sexos, devenires incontables, animal, niño, etc. Deleuze y Guattari señalan que la situación de la mujer en relación al hombre, patrón, dominante, mayoría, la hace responsable de que todos los devenires pasen por el devenir mujer, en el sentido de que su molecularidad es la que deshace la molaridad jerárquica de los hombres. Así como todo devenir siempre es minoritario, todo devenir está atravesado de devenir mujer. Acá por ahí uno lo entiende un poco más, o sea, en tanto y en cuanto el patrón o la norma, si ustedes quieren, es masculina, heterosexual, blanca, ese es el patrón dominante, es el patrón molar dominante de alguna manera, la mujer o el devenir mujer sería la clave de todos los devenires y todo devenir es minoritario por definición, no hay devenir mayoritario. El devenir en tanto y en cuanto tiene una afinidad con la molecularidad y por tanto con la línea de fuga, no hay mayoría molar ahí hay flujo, ahí hay flujo, ¿no? Hay flujo de deseo. Y eso no tiene que ver con lo mayoritario, tiene que ver con lo minoritario, digamos, ¿no? Con la producción de un devenir distinto siempre. Entonces siempre es minoritario. ¿Por qué la mujer sería la clave de todos los devenires? Bueno, quizá porque es, como lo plantean acá, es la que se coloca enfrente a ese patrón masculino, ¿no? Es la que tiene la responsabilidad, en cierto sentido, de comandar esta molecularidad, ¿no? Por lo menos así lo plantean Deleuze y Guattari. Ahora bien, y acá vienen algunos señalamientos críticos. Autoras feministas como Dorotea Olkowski cuestionan la asociación que hacen Deleuze y Guattari de la palabra mujer con la de esta retroalización deseante. La autora plantea que la mujer es percibida como un otro, una otredad, de ahí que den cuenta de ella en tanto subjetividad nómade. Es decir, ¿no? Olkowski critica que Deleuze y Guattari den por sentada la cualidad minoritaria y la potencia molecular de lo femenino, algo que considera producto de sus subjetividades masculinas, blancas y heterosexuales.
El comentador Paul Peyton, un gran deleuziano, de los mejores yo creo, por su parte plantea que el concepto de devenir mujer poco tiene que ver con las mujeres reales. Según Peyton, al señalar que las mujeres también tienen que devenir mujer, Deleuze y Guattari asocian atributos del imaginario social patriarcal sobre lo femenino, afectividad, pasividad, dependencia, maternalidad, como algo dado por añadidura. De hecho, Deleuze y Guattari hablan de política femenina molecular y no de política feminista molecular. Esto es importante aclararlo. Ahora, ¿qué quieren decir, a mi juicio, estos señalamientos de Olkowski y de Peyton, y también de Rosy Braidotti, esta es una feminista deleuziana que trata de rescatar elementos de Deleuze, pero en clave feminista? Se los leo y con esto termino mi material y ordeno un poco todo esto ahora, por si no quedó claro. Por su parte, Rosy Braidotti critica a Deleuze y Guattari porque considera que destruyen el feminismo molar, es decir, las luchas en el nivel de los axiomas como ampliación de derechos, al descomponer el sujeto mujer mediante la neutralización de la dicotomía hombre-mujer con el concepto de devenir mujer. El feminismo molar rescata la diferencia sexual en oposición al varón, ya que considera que la amalgama de sexos y la pérdida de especificidad debilita a las mujeres. Braidotti plantea que el concepto de devenir mujer disuelve la diferencia entre sexos al bisexualizarlos o transexualizarlos. Según la autora, el devenir mujer no es un concepto aplicable a las mujeres. El problema de Braidotti será cómo eludir el esencialismo femenino sin caer en el bisexualismo de Deleuze y Guattari y al mismo tiempo afirmar la necesidad de una identidad femenina. Una forma posible será pensar en términos de subjetividad nómade, pero históricamente anclada, vale decir, mantener la necesidad de la diferencia sexual de un modo no esencialista. Bueno, acá hay varios problemas, ¿no? Pero vamos a ordenar estos análisis de estos tres autores sobre Deleuze y Guattari respecto al devenir mujer. Que me detengo un poco acá porque es un concepto importante, muy importante. Dorothea Olkowski, Paul Peyton y Rosy Braidotti. ¿Cuál es el tema? ¿No? Queda claro, me parece a mí, lo molar molecular, eso me parece que lo explicamos claramente. Me parece que queda clara la noción de individuación de exeidad. Me parece que queda clara la noción de devenir en relación con esa individuación. Ahora, el devenir mujer es problemático por varias nociones. Primero, lo que plantea Olkowski, ¿no? Me parece que tiene un grado de consistencia, en el sentido de que, a ver, Deleuze y Guattari hablan del devenir mujer y colocan a la mujer como una otra, y colocan el significante mujer, por lo menos, como algo, como una otredad absoluta, digamos, ¿no? Eh, y pensarlo, ese significante mujer como una otredad absoluta, es difícil que pudiese haber sido producido por una mujer. Es decir, solamente alguien que no forma parte de eso puede pensarlo como una otredad. Por eso dice que es producto de subjetividades blancas, masculinas y heterosexuales, lo cual creo que algo de cierto hay en eso, ¿no? Pues ahí tenemos un problema, o sea, pensar el significante mujer o el devenir mujer como un significante de desterritorialización deseante, ¿no? Como un nomadismo deseante. El comentador Paul Peyton, ¿no? Dice que el concepto de devenir mujer no tiene que ver con la mujer real, sino tiene que ver con este proceso de devenir. Pero sin embargo, la verdad es que el significante mujer está ahí. Y Deleuze y Guattari hablan de política femenina molecular y femenina molar. Entonces, resulta muy difícil, si no imposible, ¿no? Pensar en las mujeres reales, digamos, ¿no? Pero sí lo que marca Peyton, que me parece importante, es esto, porque Deleuze y Guattari hacen esa división entre, si ustedes quieren, cierto imaginario de la mujer molar y lo que, y lo que ellos plantean como mujer molecular. Dentro de las características o del atributo de ese imaginario sobre la mujer molar, aparecen ideas que sí tienen que ver con cierto patriarcalismo, quizás, ¿no? O sea, la maternalidad, de hecho esto que yo leí al principio, la cita donde hablo, se las voy a recordar por si lo olvidaron, ahora quizás les quede un poco más limpia esa cita vean lo que dice. Vean lo que dice acá. Por supuesto es indispensable que las mujeres hagan una política molar en función de una conquista que realizan de su propio organismo, de su propia historia y de su propia subjetividad. Nosotras, en tanto que mujeres, aparece entonces como sujeto de enunciación, pero es peligroso adaptarse a un sujeto de este tipo, de la mujer molar, que no funciona sin agotar una fuente o frenar un flujo. A menudo,
El canto de la vida lo entonan las mujeres más secas, movidas por un resentimiento, una voluntad de poder y un frío maternalismo. Estas características de alguna manera están asociadas con la mujer molar. Son características que uno podría plantear como, bueno, patriarcales y un poco duras, ¿no? Entonces acá hay un punto interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer debería devenir mujer también? Para salirse de estos atributos del patriarcalismo. La dependencia, la maternalidad, la pasividad, ¿no? Me parece a mí. Esto es lo que también va a criticar Rossi Braidotti. ¿Por qué esas características? ¿No? Y por otra parte, Rossi Braidotti lo que va a plantear es que el feminismo molar o la política molar, a la que les ve como criticable, es necesaria en términos políticos para ampliar derechos, para tener legitimidad social, ¿no? Precisamente esta amalgama del devenir mujer, esta indeterminación del devenir mujer, es contraproducente, va a decir Braidotti, porque atenta contra la posibilidad de la reivindicación de derechos en clave feminista. ¿Se entiende? Me parece que queda un poco más claro, ¿no? Entonces, esta noción de feminismo molar impide la lucha en el nivel de los axiomas. Eso implica que impide la lucha en el nivel de la política molar, representativa. ¿Mm? Según Braidotti, el devenir mujer no es aplicable a las mujeres. A diferencia de lo que dicen Deleuze y Guattari, que sí, que las mujeres deben devenir mujer, Braidotti cree que no, ¿no? Entonces, el problema, según Braidotti, es, y se los releo, cómo eludir el esencialismo femenino, o sea, cómo no caer en el esencialismo. En eso está de acuerdo con Deleuze. O sea, no hay una esencia de mujer, ¿no? Pero no caer en esencialismo, pero sin caer tampoco en el bisexualismo, entre comillas, o en esta suerte de transexualidad del concepto de devenir mujer que obtura o que opaca la política feminista molar necesaria en términos concretos de ampliación de derechos, de legitimidad estatal, ¿no? Este es el punto, este es el punto. O sea, que lo molar también es importante, por lo menos para Braidotti. ¿Mm? Entonces, es un concepto complejo y es un concepto difícil y es polémico. Si les interesa, y si me hacen acordar también, les pido que en el foro interactivo me digan que suba, yo publiqué, yo tengo dos intervenciones sobre el concepto de venir mujer, una que fue una ponencia en un congreso y también publiqué un paper hace poco, ¿no? Sobre la homosexualidad molecular, que tiene que ver un poco con esto también, y con el devenir mujer. Si me hacen acordar, les subo al foro interactivo la ponencia y el paper, porque ahí trabajo en detalle, tampoco puedo quedarme solamente en este concepto, pero es un concepto importante, es realmente importante, ¿no? Bueno, ahí vamos con mi material. Vamos a leer algunas citas que yo marqué de estas dos mesetas de micropolítica y de segmentaridad, de esa y de devenir intenso, devenir animal y devenir imperceptible. Algunas ya algunas las he leído porque estaban en el material, así que vamos a dejarlas pasar. Vamos a ver, por ejemplo, la página 214, por ejemplo, dice, estamos segmentarizados por todas partes y en todas direcciones. El hombre es un animal segmentario. La segmentariedad es una característica específica de todos los estratos que nos componen. Habitar, circular, trabajar, jugar. Lo vivido está segmentarizado espacial y socialmente. La casa está segmentarizada según el destino de sus habitaciones. Las calles según el orden de la ciudad. La fábrica según la naturaleza de los trabajos. Estamos segmentarizados binariamente según grandes oposiciones duales, las clases sociales, pero también los hombres y mujeres, adultos y niños, estamos segmentarizados circularmente. Esto es la línea de segmentaridad dura o molar. Política molar es esto. O sea, es la división, ¿no? En clases sociales, estatalmente, hombres, mujeres, adultos, niños, casa, trabajo. Esta es la forma de pensar en términos molares. Es una forma de segmentaridad dura que divide tajantemente, ¿no? Y por ende, y por contrario, la que es opuesta es la molecular que pone en crisis esa división tajante, digamos, ¿no? En la página 215 dice, no obstante, nos parece difícil sostener que las sociedades de Estado o incluso nuestros estados modernos sean menos segmentarios. La oposición clásica entre lo segmentario y lo centralizado no parece muy pertinente.
El Estado no solo se ejerce en los segmentos que mantiene o deja subsistir, sino que posee en sí mismo su propia segmentariedad y la opone. ¿Mm? O sea, el Estado impone la segmentariedad, por tanto, impone cierta molecularidad, cierta oposición binaria todo el tiempo, ¿no? La idea de la política molecular es horadar eso e impactar y modificar también hacer más molecular la molaridad, ¿se entiende? O sea, tratar de pasar por esos segmentos y hacerlos más flexibles. Página 218, en relación con esto, dice, toda sociedad, pero también todo individuo, están atravesados por dos segmentaridades a la vez, una molar y otra molecular. Si se distinguen es porque no tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el mismo tipo de multiplicidad. Y si son inseparables es porque coexisten, pasan la una a la otra, según diferentes figuras, como los primitivos. En resumen, todo es política, pero toda política es a la vez macropolítica y micropolítica. Esto es clave. Supongamos unos conjuntos de tipo de percepción o sentimiento, su organización molar, su segmentariedad no impide todo un mundo de microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, segmentaciones finas que no captan o no experimentan las mismas cosas, que tribuyen de otra forma o actúan de otra forma. Una micropolítica de la percepción, del afecto, de la conversación. ¿Mm? Pues los dos sexos remiten a múltiples combinaciones moleculares que ponen en juego no solo el hombre en la mujer y la mujer en el hombre, sino la relación de cada uno en el otro con el animal, la planta, mil pequeños sexos. Esto es página 218, es muy importante. Entonces, micropolítica y macropolítica están en relación, no las podemos separar. Lo molar, la segmentariedad no impide, por otra parte, el afecto inconsciente, la segmentación fina o la molecularidad, ¿no? Una tiene que ver con la otra. Bien. De hecho, vean lo que dice la página 219. Esto es una crítica interesante incluso a posiciones que supuestamente son de izquierda progresista, a veces pueden ser muy molares y muy fascistas en un punto, ¿no? Dice, las organizaciones de izquierda no son las últimas en segregar sus microfascismos. Es muy fácil ser antifascista al nivel molar, o sea, supuestamente, supongamos, en la esfera representativa soy de izquierda, o me digo de izquierda, eh, sin ver al fascista que uno mismo es, que uno mismo cultiva y alimenta con moléculas personales y colectivas. O sea, uno puede ser, entre comillas, antifascista en su política molar, pero en su vida cotidiana, en sus afectos, en sus vínculos, ser tremendamente fascista. Este es el punto. Esta es la relación entre micro y macro. Bueno, después hay todo un ejemplo muy interesante de mayo del 68 también. Vean lo que dice la página 221, dice que es un poco el ejemplo de evento que toma Deleuze. Siempre habla de mayo del 68 como el ejemplo de evento a pensar, y que claramente ha sido la introducción a la política para él, ¿no? Es evidente. Página 220-221. Se dice equivocadamente, sobre todo en el marxismo, que una sociedad se define por sus contradicciones. Pero eso solo es cierto a gran escala. Desde el punto de vista de la micropolítica, una sociedad se define por sus líneas de fuga que son moleculares. Siempre fluye o huye algo, que escapa a las organizaciones binarias, al aparato de resonancia, a la máquina de sobrecodificación. Todo lo que se incluye dentro de lo que se denomina evolución de las costumbres, los jóvenes, las mujeres, los locos, mayo del 68 en Francia era molecular y sus condiciones tanto más imperceptibles desde el punto de vista de la macropolítica. ¿Ya se entiende? O sea, el 68 fue una revolución molecular en el sentido de que modificó los modos de vida, las costumbres, los vínculos entre padres e hijos, profesores, alumnos, ¿no? Modificó las relaciones familiares, sexuales, ¿no? En mayo del 68 ocurrió lo mismo. Todos los que lo juzgaban en términos de macropolítica, o sea, los que trataron de ver el 68 en términos macropolíticos, en términos representativos, ¿no? Tanto por izquierda como sindical, van a ver acá, no comprendieron, dicen Deleuze y Guattari, nada del acontecimiento, puesto que algo inasignable huía. Los hombres políticos, los partidos, los sindicatos y muchos hombres de izquierda cogieron una gran rabieta. Repetían sin cesar que no se daban las condiciones.
daba la impresión de que se les había privado provisionalmente de toda máquina dual, que los convertía en los únicos interlocutores válidos. O sea, las visiones de izquierda tradicional, incluso sindicales, ¿no? Y esto es real. Si uno estudia un poco el 68, ve que uno de los más grandes críticos del 68 fue el Partido Comunista Francés. Nunca hubo una correlación entre sindicalismo y estudiantes. O sea, y sin embargo, extrañamente, dicen Deleuze y Guattari, De Gaulle o Pompidou, recordemos que De Gaulle era el presidente, que terminó renunciando en el 69 y luego asume Pompidou, comprendieron mucho mejor que los otros el efecto del acontecimiento. Un flujo molecular se escapaba primero minúsculo, luego cada vez más inasignable. No obstante, lo contrario también es cierto. Las fugas y los movimientos moleculares no serían nada si no volviesen a pasar por las grandes organizaciones molares y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases, de partidos. O sea, el 68 no hubiese sido nada si no hubiese impactado en lo molar, en lo estatal, en lo representativo, y eso sucedió. Hubo cambios. Hubo cambios en el nivel de las costumbres, digo. Luego el 68 se legalizó temas como el aborto, poco tiempo después, como el divorcio. Se fundó la Universidad de Vincennes, o el Centro Experimental de Vincennes, que fue un reclamo, de alguna manera también, de estudiantes, o sea, un tipo de centro experimental, un tipo de centro de estudios más anárquico, con otro tipo de programas, una anti-Sorbona, de alguna manera, eso sucedió. Hubo un cambio en muchas costumbres en la sociedad francesa. Ahora, esos cambios se dieron paradójicamente bajo gobiernos conservadores o liberales, no bajo gobiernos de izquierda. Entonces acá lo que está diciendo Deleuze es, De Gaulle o Pompidou comprendieron mejor que otros ese flujo molecular. Entonces, no es que pase tanto por izquierdas o derechas, ¿no? Depende de cómo se comprenda esta dinámica molecular o no. A veces la izquierda, molar, antigua, no comprende la molecularidad, ¿no? Bueno, a ver, porque ya estamos en 47, y quisieron que sea leer algo de nuestro otro capítulo, que es el de devenir, ¿no? El devenir intenso. Vamos a leer, aunque sea, a ver, 3 o 4 párrafos. Bien, acá está. Vamos por la página 244. Quiero subrayar esto para que quede claro el concepto de devenir, porque es un concepto que yo sé que se escapa, que deviene, jugando un poco con la palabra, ¿no? Un devenir no es una correspondencia de relaciones, pero tampoco es una semejanza, una imitación o una identificación. Esto es fundamental. Toda la crítica estructuralista de la serie me parece inevitable. Devenir no es progresar ni regresar según una serie. Y sobre todo devenir no se produce en la imaginación, incluso cuando éste alcanza el nivel cósmico o dinámico. ¿Mm? Pero ¿de qué realidad se trata? Pues si devenir animal no consiste en hacer el animal o en imitarlo, también es evidente que el hombre no deviene realmente animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa. El devenir no produce otra cosa que sí mismo. Es una falsa alternativa la que nos hace devenir, o bien se imita o bien se es. Lo que es real es el propio devenir, el bloque de devenir, y no los términos supuestamente fijos en los que se transformaría el que deviene. El devenir puede y debe ser calificado como devenir animal, sin que tenga un término que sería animal devenir. El devenir animal del hombre es real, sin que sea real el animal que él deviene. Sigo un poquito más adelante, página 245. El devenir siempre es de otro orden que el de la filiación. El devenir es del orden de la alianza. Lo podemos entender más como eso. Un devenir no es un imitar, no es un progresar, no es un copiar, no es un reproducir, es un agenciar. Es un agenciar en el sentido de la animalidad. Es un agenciar en un sentido más femenino. ¿Se entiende? Esta es otro tipo de alianza, que nos trae resonancias a eso. Y acá viene el ejemplo de la avispa y la orquídea, o de la abeja y la orquídea. Digo, hay un bloque de devenir que atrapa a la avispa y la orquídea, pero el que ninguna avispa o orquídea puede descender. Devenir, dicen Deleuze y Guattari, es un rizoma, no es un árbol clasificatorio. Devenir no es ciertamente imitar ni identificarse, tampoco es regresar, progresar, tampoco es corresponder, instaurar relaciones correspondientes. Devenir es un verbo que
que tiene toda su consistencia, no se puede reducir y no nos conduce a parecer, ni ser, ni equivaler, ni producir. ¿Mm? Es difícil entender esto a veces porque estamos hablando de experiencias. Y estamos hablando de una experiencia, de un acontecimiento, y la filosofía de Deleuze es una filosofía que literalmente fuga. Por eso a veces es difícil de captar, porque es una filosofía realmente de la fuga, del movimiento. No es una filosofía, a diferencia de la filosofía de Foucault, que es una filosofía física, ¿no? Yo creo que la filosofía de Foucault es una filosofía, es una historia del cuerpo, ¿no? Es una historia de cuerpos en situación, pero hay cuerpos físicos, orgánicos, ¿no? No hay cuerpos sin órganos, hay cuerpos con órganos en la filosofía de Foucault, cuerpos organizados, jerárquicos, ¿no? O que resisten esa organización, pero en definitiva es muy física. La filosofía de Deleuze no, es una filosofía del movimiento, una filosofía del cuerpo en movimiento. Importa más el movimiento que el cuerpo. Entonces es difícil pensar esto. El devenir tiene que ver con el movimiento. Por eso cuando dice emitir partículas se hace en el contexto del movimiento. ¿Mm? De ahí viene esta noción de la individualidad de un día, de la exeidad. Esto lo desarrolla en la página 257-258. No voy a volver sobre eso porque ya me parece que lo explicamos bastante. Me gustaría, aunque sea, leerles una o dos páginas más, uno o dos párrafos más. Todo esto de la exeidad, insisto, ya creo que quedó bien. Del devenir mujer también aparece el desarrollo en detalle en la página 277, y de la política molar me parece que acá aparece la cita esta del maternalismo, el resentimiento, aparece en la página 278, que es la cita más polémica probablemente. Voy a cerrar con precisamente, vamos a ir hacia una cita más respecto del devenir, ¿no? Una o dos citas más respecto del devenir. Acá está. Página 303. Devenir nunca es imitar. Acá viene el ejemplo de los pájaros de Hitchcock que yo les di, pero se los quiero leer para que vean cómo lo plantea Deleuze. Cuando Hitchcock hace el pájaro, no reproduce ningún grito de pájaro, produce un sonido electrónico como un campo de intensidad o una ola de vibraciones, una variación continua, como una terrible amenaza que experimentamos en nosotros mismos. Y esto no solo ocurre en las artes, las páginas de Moby Dick también son válidas por lo puro vivido del doble devenir, y de ninguna otra forma podrían tener esa belleza. La tarantela es la extraña danza que conjura o exorciza las supuestas víctimas de una picadura de tarántula. Pero cuando la víctima ejecuta su danza, puede decirse que imita a la araña, que se identifica con ella, incluso si se trata de una identificación de lucha agonística, arquetípica. No, puesto que la víctima, el paciente, el enfermo, solo deviene araña danzante en la medida en que la araña, por su cuenta, debe supuestamente devenir pura silueta, puro color y puro sonido sobre los que la otra danza. No se imita, se constituye un bloque de devenir. La imitación solo interviene para ajustar ese bloque, como en un último afán de perfección, un guiño. Pero lo fundamental se ha producido en otra parte, devenir araña de la danza, a condición de que la araña devenga a su vez sonido, color, orquesta y pintura. Este es otro buen ejemplo del devenir, la tarantela y la tarántula. Cómo se baila la tarantela, ¿no? Cómo se mueven las piernas. Bueno, ese movimiento de la danza, digamos, es un proceso que él puede entender como un devenir araña. Pero más que imitar, sí, hay una resonancia, es un agenciamiento, digamos, ¿no? Pero también la araña deviene, como dice acá, danza, ¿no? Pura silueta. ¿Se entiende un poco más? Es decir, no es tanto un imitar, aunque pueda tener alguna resonancia imitativa, sino más bien es el efecto, es el agenciamiento, ¿no? Es la relación. Sé que es un concepto difícil, pero espero que por lo menos hayan captado la noción esencial, ¿no? Como la noción básica de esta idea. Bueno, vamos 54 minutos, así que tengo que ir cerrando la clase de hoy para no extenderme tanto. Una clase un poco larga, un poco extensa, pero bueno, estas dos mesetas, estos dos capítulos son importantes. ¿Mm? Son importantes porque aparecen estas nociones de lo molar, lo molecular, que desde el punto de vista político es central, y el devenir, y todos los diferentes devenires también son muy importantes.
en Mil Mesetas particularmente y en la filosofía deleuziana en general, ¿no? Y también la de Guattari solo. Bien, bueno, la próxima veremos del ritornelo que ya vimos, algo del ritornelo, pero vamos a retomarlo, y la noción de máquina de guerra, de nomadología, que ahí sí es importante cómo se amplían ciertas nociones que tienen que ver con la política en la filosofía de Deleuze. Bueno, y no quería irme sin recomendarles, trato de recomendarles alguna bibliografía complementaria todos los días. La máquina de Les, de Tomás Abraham. Tomás Abraham daba su seminario de los jueves. Está muy bien este libro, dirigido por Tomás Abraham. Hay un texto de Tomás Abraham, pero hay textos de participantes del seminario. Algunos son mejores que otros, por supuesto, pero es una buena introducción y tocan diferentes temas en relación con Deleuze. Así que yo lo recomiendo. Se trabaja, no sé, Spinoza, Kafka, la teoría queer precisamente, eh, bueno, el tema de la literatura, un montón de temas. La máquina de Deleuze de Tomás Abraham. Tomás, si mal no recuerdo, porque él mismo me lo comentó, fue uno de los primeros que escribió sobre Deleuze en la Argentina, en la época del proceso, incluso todavía cuando Deleuze estaba recién comenzándose a traducir, no se conocía prácticamente nada, y su primer texto fue sobre, si mal no recuerdo, el antiedipo, un artículo. Así que bueno, esa es la recomendación, como complementario está muy bien ese texto. Bueno, obviamente todas las dudas, consultas al foro interactivo, allí trato de evacuarlas y seguimos la próxima, que ya sería la clase sexta de nuestro curso de 1000 mesetas. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.